A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta ocasión vamos a recordar la historia de la Feria de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la historia de la Feria de San Isidro, ya que se tendría que estar celebrando la última semana de San Isidro en estos momentos. Por lo tanto, como desde el año 1947 es la primera vez que no ha habido Feria de San Isidro, pues vamos a charlar sobre ella, sobre el que ha sido en estos últimos años, pues desde 1947 el que ha sido el gran serial y la gran cita de la temporada. Tenemos con nosotros, le hemos recobrado después del confinamiento y de la reclusión, tenemos a Víctor Pérez López. Muchas gracias, Domingo, y vamos a hacer un análisis más o menos a grosso modo de todo lo que ha sido la Feria de San Isidro, ¿no? Muy bien, pero antes de empezar la Feria de San Isidro, hablar de la Feria de San Isidro, pues hombre, hoy que es el primer día de, vamos a decir, de vuelta a la normalidad y a los programas normales, pues habrá que comentar un poco pues lo que está sucediendo, ¿no? Ahora mismo en la fiesta de los toros. ¿Y cómo ves el panorama? Pues lo veo difícil. Lo veo difícil porque los enemigos cada vez son más grandes y vienen más por cualquier lado. No veo una salida fácil a todo lo que se nos viene encima. Se nos viene encima para los ganaderos una sobreexceso de toros en el campo, que no sé cómo los pequeños ganaderos, que en el fondo es por los que más deberíamos luchar, y con esas, digamos, encastes particulares que generalmente ya son poco rentables durante la temporada, con una temporada que, aunque todos lo sabemos, que generalmente todos estos ganaderos lo hacen por pura afición y mantienen las ganaderías en base a otros negocios que tienen, porque son absolutamente, con pérdidas, tienen pérdidas todas, pues no sé si van a seguir aguantando todas. Entonces, ¿qué ganaderías? No lo sé, estoy hablando por hablar, pero ganaderías tan particulares como pueden ser con Encaste Santa Coloma, Cuadri o Vegavillar. No sé si todas van a poder superar esta crisis. Yo lo que estoy viendo son muchas ganas de dar toros cuanto antes, ¿no? De que el año no pase en blanco. Yo creo que la prioridad no debía ser esa. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es poner las bases para la fiesta en los próximos 10-20 años. Es decir, ahora es la ocasión de sentarse todos y de llegar a los acuerdos necesarios para que la fiesta de los toros pueda ser viable en un futuro inmediato. Porque lo que está claro es que no podíamos estar en la situación a la que se había llegado. Es decir, una fiesta totalmente deficitaria, una fiesta donde la organización de una novillada supone una ruina. Todo eso tenía que cambiar. Y yo creo que este es el momento, porque además tenemos un gobierno central antitaurino y con el que de verdad no se puede contar, pero sí que tenemos la suerte de que las comunidades autónomas están más receptivas que nunca. Entonces habría que aprovechar la coyuntura para presentar pues un libro blanco que hablara pues de los problemas que tiene la fiesta y que propusiera su organización en el futuro, ¿no? Sí. Y yo creo que en este momento yo creo que el sector tiene que ser mucho más generoso de lo que normalmente ha sido. Eso es lo que te iba a comentar, que generalmente la Asociación El Toro, no la Asociación del Toro, sino la Fundación El Toro, perdón, como los profesionales permanentemente están pidiendo, y estoy de acuerdo, que los aficionados, que somos los que en el fondo sustentan todo esto, hagamos esfuerzos. Y a mí me parece bien hacer esfuerzos, pero aquí tenemos que hacer esfuerzos todos. Totalmente. O sea, si tenemos que hacer esfuerzo para que esto viva y tienen que hacer esfuerzo los picadores y banderilleros como que en plazas de tercera, puesto que no tiene sentido, en vez de
que existir 6 picadores, que nada más haya 3. Ese es un esfuerzo que tienen que hacer ellos. Si los matadores de toros tienen que hacer esfuerzos para no torear ni matar determinado tipo de corridas que permanentemente vemos en plazas de segunda y tercera, que son absolutamente denigrantes para el mundo de los toros, y eso lo hemos visto, tienen que hacer el esfuerzo. Si los aficionados tienen que hacer el esfuerzo de ser más generosos y no ver esto como un espectáculo ni un algo artístico, porque esto es mucho más que eso. Esto es una liturgia, esto es una gran liturgia, donde el toro tiene que morir para seguir viviendo, porque si el toro no muere para seguir viviendo, el toro desaparece. Entonces, si no lo entendemos como esta gran liturgia y que el sumo sacerdote es el matador de toros y tiene que actuar con una dignidad permanente y con una ética en todos los sentidos, y no entendemos que el toro, que es el Dios, no se le puede mal manipular como muchas veces lo está manipulando, esto no tiene sentido. Si la gente va nada más a la charanga y pandereta y no va a emocionarse, perderemos poco a poco espectadores. Hay que reivindicar una fiesta más auténtica. Hay que reivindicar es la única que tiene, es la única que tiene una viabilidad en el futuro. Que es la que yo creo que te puede enganchar. Totalmente. Es la que yo creo que te puede enganchar. Si no hay autenticidad, si el que ha ido ahí cree que eso es un ballet más o menos artístico ante un toro que no desprende peligro, y con eso, cuidado, que yo no con eso no estoy diciendo que no haya faenas artísticas y no soy de los partidarios de que el toro tiene que ser una alimaña permanente. No, el toro tiene que ha cambiado y tiene que evolucionar hacia unos gustos y una toreabilidad, si quieres, y una embestida más pastueña o pastueña. No hace falta que el toro necesariamente, ya no digo que sea boyante, porque fíjate, ya no pido ni siquiera que sea siempre boyante, ya no digo que tenga esas malas intenciones, ¿no? Que se presuponían a mitad del siglo XIX, no. Esto ha evolucionado a otra cosa y entendemos que eso es otra cosa, pero tiene que tener autenticidad. Yo creo que el sector tienen que ser generosos todos. Ya has hablado de los picadores y banderilleros, es evidente. Es un ejemplo, pero los demás también tienen que ser generosos. Claro. Por ejemplo, tienen que ser generosos los matadores de toros, porque se habla muy a menudo de los picadores y los banderilleros, pero se habla muy poco de las figuras del toreo, y las figuras del toreo también tienen una enorme responsabilidad de la situación actual. Vamos a ver, ¿por qué era posible que en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, hubiera 2 corridas de figuras en el mes de mayo y otras 2 corridas de figuras en el mes de septiembre? Pues porque tenían un caché adecuado al lugar. Los monumentos pues no pueden ser llegaban allí, se llevaban 800.000 pesetas, siempre dejaban que el empresario se quedara con un pequeño beneficio para que pudiera volver a montar. En realidad se repartían la taquilla. Que no había habido público por lo que fuera, pues también había que repartir la taquilla menos. Bajaban los honorarios y entonces era viable la temporada. Y los toreros toreaban muchísimo, las figuras toreaban muchísimo. Desde que se ha impuesto la ideología minimalista de José Tomás, esto es nefasto, porque le han seguido los demás. Y claro, ahora llegan a Talavera de la Reina, piden 70.000 euros a las 10 de la mañana y han destrozado la taquilla del empresario. Y entonces esto es un horror. ¿Por qué? Porque cada vez se dan menos corridas apetecibles, la gente cada vez menos, no se reactiva la economía de los lugares donde antes pues toda la comarca iba a ver la corrida de Talavera. Ahora con carteles malos pues la gente no va, el del bar no gana, el del restaurante de enfrente tampoco. Entonces las figuras tienen que ser generosas y tienen que volver a la mentalidad que siempre fue, que es que hay que ir pues a todas partes, hay que torear 80 corridas de toros como siempre habían toreado. Y luego también los empresarios tienen que hacer examen de conciencia. No se puede hacer las cuentas para que en cuanto haya un cuarto de plaza me lo llevo calentito. Que eso también ha sucedido. No, y jugar al 33, Exacto, 33 y otra serie de estas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de José Tomás, pero sin embargo, fíjate, el gran problema no es tanto de José Tomás, sino los que quieren hacer lo mismo que hace José Tomás. Claro, porque José Tomás, evidentemente, va a Cuenca. En Cuenca se hacen 3 corridas. Tú sabes que para ver a José Tomás, porque es verdad que tienes seguidores suficientes como para llenar 3 cuencas. Veríamos si toreara 20 al año. No,
digo en la situada estructura de torear 2 o 3 o que ha tenido durante... Pues lo que hacía que era un torero que los públicos, que de alguna forma las 2 corridas que iban, pues hacían su gesto y su esfuerzo de ir a verlo, y se tenían que comprar, cuidado, todo el abono. Las 3 corridas para verle. Lo cual es muy cómodo para los empresarios. Es verdad que él cobraba mucho, pero siempre daba beneficios a la empresa. A veces no quiero decir con esto que sea lo mejor sistema. El problema es cuando otros toreros lo hacen. Y eso es un desastre. Ha sido un auténtico El único desastre. que medio ha llenado plazas, el único que medio ha reactivado todo esto ha sido Roca Rey. Pero es un desastre. Y Roca Rey tendría que torear mucho más. Y Roca Rey ¿Por qué? Pero es el único que ha reactivado. Es que yo he visto que ha llenado. ¿Cuántas ha toreado Roca Rey el año pasado? ¿40? Claro, ¿Ha llegado a torear 40 el corridas? El problema de Roca Rey fue la lesión que tuvo. Bueno, la lesión es verdad. El año pasado no cuenta, pero ¿cuántas toreó en el año 2018? ¿40? Pues tenía que haber toreado 80. Claro. Y tenía que haber ido a todos los sitios. Es verdad. Y la gran desgracia es que el gran año suyo, también, cuidado, que quién les llevaba, eran unos auténticos señores que yo creo que no han sabido interpretar lo que ese chico podía hacer. Esa mentalidad de torear muy poco, asesinando a los empresarios, es a la larga absolutamente nefasta. Pero luego también hay que echar el rapapolvo a los empresarios. Los empresarios muchas veces han hecho las cuentas para que en cuanto haya un cuarto de plaza, pues ganamos dinero. Claro. Y unos precios que desde luego a partir de ahora son absolutamente incompatibles con la economía de la mayoría de las personas. Por lo tanto, tendrán que reajustar los precios. Y entonces, habrá que hacer un libro blanco exigiendo, por ejemplo, a la Administración que, igual que cuando tienen un palacio de los deportes o una sala de exposiciones o un teatro, dan un montón de ayudas a quien lo gestiona, pues que esas mismas ayudas sean para las plazas de toros, que no haya pisos de plaza. Que las obras de la plaza las asuma la Administración, igual que en el teatro y en el palacio de deportes las asume la Administración. Es decir, que no se encarezca el festejo por esta clase de exigencias. Eso también habrá que... Sí, esa es la parte política, y luego, que evidentemente no la vamos a tener en toda España. Desgraciadamente hay comunidades que están absolutamente casi perdidas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, Valencia, por ejemplo, que está cada vez peor. Yo en ese sentido tampoco soy muy pesimista. Yo creo que... Pero yo creo que hay comunidades magníficas en ese sentido, y de todas las tendencias. Tenemos Extremadura, que está apoyando relativamente, Castilla-La Mancha también. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo creo que a España en el otoño la van a intervenir, y con la intervención muy probablemente los socios más molestos y más antitaurinos del gobierno caigan, ¿no? Y entonces ese puede ser el momento también. Porque además los socios más molestos y más antitaurinos del gobierno, es decir, los de Podemos, tienen un proyecto muy peligroso. Una ley de bienestar animal que prohíbe la suerte de varas, las banderillas y la estocada. Es la forma... Es el fin de los toros. Es la forma de cargarse esto. Por lo tanto, ahí tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy vigilantes, y desde luego hay que hacer lo que sea para impedirlo. Y yo creo no solamente eso, hay que concienciar a los ciudadanos, sean o no sean aficionados, que ese tipo de políticas, en el primer paso, que es el más fácil, son los toros. Después va a venir la caza. Y después van a comer los que se les gusta el cochinillo, porque ¿cómo vas a matar a un pobre animalito que tiene derechos, que tiene además 16 meses y que vive hacinado? Matar a un cerdito es una barbaridad. O sea, te van a decir, y eso no puede ser, y después de eso va a ser las hamburguesas, que no. Es un ataque a nuestra libertad. Claro, o sea, desde el momento, o sea, el segundo paso es que aquellos que les guste la carne sean caníbales. Y para implantar la carne sintética, claro, que es el gran negocio de americano, quien les financia. Claro. De quién les financia. Porque también es muy curioso que el señor Pablo Iglesias es el jefe en España de la Agenda 2030, que pretende implantar esto. Claro. La carne sintética para que Bill Gates se haga más millonario todavía. Que esa es la segunda revolución. O sea, la primera revolución es eliminar determinados aficiones, gustos de la gente, que en el fondo son ancestrales, como es la caza, y como en principio, bueno, pues puede ser los toros. Pero ese es nada más que es el primer paso. Claro. Todo esto, o sea, que seamos conscientes, la sociedad, que el segundo paso es que las multinacionales y las transnacionales
tengan el gran negocio que es de las carnes sintéticas y artificiales. Entonces, y los pobres animalitos no se les puede tocar, porque son seres vivos y seres pensantes. Entonces no podemos consentir nada de eso. Claro, ten cuidado porque... Es un ataque a nuestra libertad que no se puede En el fondo es el consentir. ataque a esa libertad. Exacto. Es que, cuidado, el chuletón nada, será el chuletón sintético. Exacto. La Que además no hamburguesa será un sintética. chuletón. No, será el tofu, un tofu raro. Porque la carne tiene una serie de componentes, como es la ternilla, como es la disposición de la grasa y tal y cual, que eso no se va a lograr nunca, nunca artificialmente. No, pero ya se ha logrado artificialmente la hamburguesa. Sí, sí. Una cosa picada, machacada. Una cosa picada, machacada. Habrá pasos sucesivos, Pero vamos, evidentemente. tenemos que negarnos. Tenemos que... Entonces, pero, o sea, que no es una cosa de aficionados a los toros, es de las personas... es la libertad, es la defensa de la libertad. libertad frente a la dictadura que se nos pretende imponer, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso, que el sector se tiene que juntar, tienen que ser generosos por una vez y luego además hay que crear un gran frente para oponernos a todo esto. Porque los políticos lo que temen es siempre una oposición vigorosa. Sí, ¿eh? sí. Entonces, que hay que hacerse respetar. Y por cierto, ¿sabes que estamos grabando el día jueves 11 de junio? Por cierto, hoy es el día del Corpus. Sí, señor. Bueno, pues estamos grabando el 11 de junio y el día 13 estaba previsto una concentración, un paseo taurino en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas, que lo ha prohibido la delegación del gobierno. Curiosamente, la misma que autoriza toda clase de algaradas siempre que sean perroflautas, sí, ¿no? seguramente porque el público de los toros es más incivilizado que cualquier otro público. Seguramente que será por eso, ¿verdad? Claro. Y claro, como nosotros somos, entre comillas, para estos individuos, unos matanimales, unos asesinos, como llaman. Bueno, la delegación del gobierno insisto, ha prohibido la concentración taurina, pero fueron los mismos que autorizaron el aquelarre feminazi del 8 de marzo, donde se infectaron todas. Los mismos que autorizaron. Pero vamos, que sepan que desde luego siempre nos tendrán en contra y autoricen o no autoricen, pues al final nos movilizaremos. Y desde luego estamos dispuestos a defender la fiesta de los toros, porque nos va en ello no solo nuestra libertad, que ya eso es importantísimo, sino también nuestra forma de vivir. Por lo tanto, no nos vamos a dejar pisotear. Yo soy, en ese sentido, muy castizo, en ese sentido, no solamente en el aspecto taurino, sino en la forma de vida. A mí siempre me ha gustado la panceta y... Por supuesto. Seguramente eso lo lleva mi cuerpo, que tengo cuerpo picador, pero bueno. Estás de buen año, estoy de buen año, me gustan las carnes. Claro. O sea, y siempre tengo la libertad de que mi mujer, que no lo es, pero si lo fuera vegana y me daría igual. Sí. Pues a ella le tendría que dar igual. Exacto. Como a estos señores, que yo me guste determinadas aficiones, como son los toros, me gustara determinada afición como es la caza, que la verdad no soy cazador, pero no sé si me gusta o no me gusta porque nunca he ido. O sea, nunca he ido. Pues es otro mundo apasionante. Claro, nunca he ido a cazar, por lo tanto, es otro mundo apasionante y además absolutamente imbricado en lo más íntimo del ser humano. Y no solamente eso, y además también muy... Y muy positivo. No, y muy del pueblo. Exacto. Muy del pueblo. O sea, no hay pueblo de Extremadura o del que tenga donde sus no haya propios, una sociedad de cazadores. Y donde hay sus cotos municipales, supuesto, en claro muchos que sitios, sí. que los mantienen y los cuidan. Y cuidan el bosque, cuidan el campo. Exacto. Y cuidan su especie porque les gusta que siempre exista. Si no fuera por los cazadores, nos comerían las alimañas. Y además, y si no fuera por los cazadores, con esta absurdez que tienen la gente que tiene vacas que no están estabuladas, que no están permanentemente como las holandesas si no fuera por los cazadores, estarían las vacas totalmente podridas. Todas estarían podridas de enfermedad. Todas estarían, y aún así hay un tema de enfermedad de todos los que tú conocerás, yo conozco gente que tienen ganado manso o bravo. Muy cercanamente, además. Y que la verdad que es un auténtico infierno que tienen con los permanentes análisis y que no lo tienen cuidado las carnes que vienen de fuera, Yo creo como que siempre. Nuestros amigos los cazadores, yo creo que tenemos que estar siempre yendo muy de la mano con ellos y ellos con nosotros. Independientemente que me guste o no me guste la caza e independientemente que a un cazador le guste o no le guste los toros. Pero tenemos que estar juntos porque verdaderamente estamos luchando por lo mismo. Y bueno, si te parece bien, vamos a hablar de San Isidro, que a eso hemos venido. Perfectamente. Aunque ya nos hemos comido buena parte de... Bueno, no importa.
porque es una cosa muy, muy, muy increíble. A mí siempre los programas me parecen que son muy largos, pero la gente le saben a poco. Entonces, pues nada, vamos a abusar de la paciencia de nuestros oyentes porque dicen que les gusta escucharnos, aunque el programa se haga largo. Bueno, pues San Isidro tiene un prólogo que es el de la entrada de Livinio Stuig en la empresa de la Plaza de Toros de Madrid y el de la temporada 1946. Sí. Livinio Stuig era un abogado madrileño que no había visto una sola corrida de toros. Y resulta que llegó a un consejo de administración de Nueva Plaza de Toros de Madrid para defender los intereses de pequeños accionistas catalanes, porque Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, nunca había repartido beneficios desde que se había creado, viviendo Joselito. Es decir, Nueva Plaza de Toros de Madrid se había fundado por impulso de Joselito, el capitalista principal era Fernando Jardón, habían hecho la Plaza de Toros de las Ventas, que había costado la muy respetable cifra de 2,5 millones de pesetas de la época, y al final de la temporada 1945 resulta que Nueva Plaza de Toros de Madrid nunca ha dado beneficios. Y eso que la plaza llevaba inaugurada oficialmente desde el 34. Sí. Entonces, pues los pequeños accionistas se encresparon y mandaron allí a un abogado a ver qué pasaba. Pero resulta que José María Jardón, el hijo de Fernando Jardón, era un hombre muy simpático y muy amable. Y se lo atrajo a su lado, a Stuig. En ese año se jubilaba Alonso Orduña, que había sido Juan María Alonso Orduña, que había sido el gerente, que ya había estado en la Plaza Antigua con Pajés y había sido el gerente de los primeros años de la Plaza de Madrid. Se jubila Alonso Orduña y entonces José María Jardón ofreció a Livinio Stuig la gerencia de la plaza. Y Livinio Stuig dijo, pero hombre, ¿cómo me ofrece a mí eso que no he visto nunca una corrida? Dice, no, pero usted tiene buenas ideas y usted lo va a hacer bien. Total, que lo primero que hizo Livinio Stuig fue negociar un crédito con el Banco Hispanoamericano de 1 millón de pesetas. Que para los tiempos era un dinero. Que era un dinero. Y la primera temporada que gerencia él, que es la del 46, es la primera que ganó dinero, Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima. Y eso que ese año fue difícil porque es el año que no toreó Manolete. Solo toreó la beneficencia, el 19 de septiembre. Total, que de cara al año 47, pues él sabía que Arruza no podía torear en España porque se había roto el pleito hispano-mexicano. Otra vez. Y además Manolete iba a reaparecer pues ya muy tarde, ya entrado el verano. Concretamente reapareció el 22 de junio en Barcelona. Entonces dijo, tengo que hacer algo para animar la temporada de primavera en Madrid, en las ventas. Y entonces pues se le ocurrió, aprovechando que el día de San Isidro era jueves, pues dar una novillada el viernes, una corrida el sábado, juntarlo a la corrida obligatoria del domingo y luego meter también en el abono la del otro jueves. Por cierto, las dos últimas eran de Miura y Pablo Romero. Y esa fue la primera feria de San Isidro, la del año 47, con 4 corridas de toros y una novillada. La feria fue desastrosa, artísticamente hablando. El primer cartel, que fue el del día de San Isidro del 47, lo torearon Rafael Ortega Gallito, el sobrino de Rafael el Gallo, Manuel Álvarez Andaluz y Antonio Bienvenida. Y Rafael Ortega Gallito oyó los 3 avisos en el primer toro de la feria y de la historia de San Isidro. Y otro toro cogió Antonio Bienvenida. O sea, fue un desastre. Y no se cortó ni una oreja el resto de los días. Pero el público llenó la plaza siempre. Y entonces tuvo la Eso hay que incrementar. Sí, tuvo la inspiración Stuig. Se vio claramente que la gente quería una feria pues de formato como las otras capitales de provincia y que había que incrementarla. El año 48, que es la feria de Luis Miguel Dominguín, ya la feria va de domingo a domingo, 8 corridas. Y desde ese momento, es decir, prácticamente desde el principio... Eso se vio que era un sistema exitoso. Y no solo eso, se convirtió en el gran referente de la temporada. Es decir, fue la feria referencia, la feria en la que se fija todo el mundo para cotizar los toreros. Los toreros se dieron cuenta inmediatamente de esto. Es decir, que fue un éxito enorme desde su nacimiento y se convirtió en el momento estelar de la temporada. Sí, porque yo creo que sería interesante a nuestros videntes ¿qué ocurría antes? Pues antes hay que decir que lo que existía era abonos de temporada. O sea, había un abono por 6 corridas, normalmente por 6, 8 corridas, que se daban generalmente
lunes y domingo, empezaba la inauguración de temporada, pues solía ser un lunes. El lunes de Pascua. Que era un lunes, y después tenías domingo, hasta 6 corridas, y después había otro abono más. Y entre esas corridas siempre había alguna corrida extraordinaria. Que era el jueves, que era la de las figuras. Que generalmente eran las de figuras que no estaban en el abono. Que no estaban en el abono. Que no estaban en el abono. Eso es. Entonces siempre que no querían ir a un abono, que generalmente los abonos, pues había 2 figuras y 2 del primer escalafón y 2 del segundo escalafón. Siempre habían contratados 4 o 5 corridas. La queja del abonado era que las de abono eran siempre flojas, claro, y que para ver a las figuras tenías que sacar una entrada más para las corridas extraordinarias. Claro, esa era la queja del abonado. No, la queja y la trampa, con el que hablamos siempre de los empresarios, la mala visión que tenían los empresarios, no los anteriores, cuidado, no los del siglo XIX, que ahí hay de todo. No Casiano. Claro, no Casiano, exacto. Era eso, ¿qué hacías? Yo hago un abono de los cuales estoy obligado a comprar 6 corridas, que no sé exactamente cuál es el cartel, sí sé exactamente cuáles son los toreros que combinan, pero generalmente hay toreros que combinan más que otros, y no son los que más cobran, no los que tengan más cartel. Y cuando quiero las figuras de verdad, vienen a extraordinarias, que les obligo a comprar, porque les da cierta preferencia. Eso es lo que había antes en Madrid, que era un sistema que tuvo cierto éxito a mediados del siglo XIX y, desde luego, tuvo muy poco éxito, yo creo que a partir de los años 30. Se abusó mucho. Porque los abusos fueron muy grandes. Sí. Y luego una cosa curiosa es que cuando se anuncian las 8 corridas de domingo a domingo del segundo San Isidro, dijo Antonio Díaz Cañabate, qué exageración, como si no hubiera días en el año para hacer corridas, 8 corridas seguidas. Y dice, nos vamos a hartar de toros, vamos a soñar con los cuernos. Y dice, esto es imposible, dice, una semana entera yendo a los toros es un auténtico abuso. Si hubiera visto luego en lo que se convirtió, aunque sí que le dio bastante tiempo a ver, porque San Isidro empezó a crecer. En los años 50 ya son 10, en los años 60 son 16, que eran más o menos 2 semanas. En los años 70 pasan a 20, sí. Esto lo ve todavía Cañabate, y ya en los primeros 80 se empieza a frisar las 25. Sí. Llegan los Lozano en los 90 y las colocan en el mes y ya vamos por 34. Y llegaremos la próxima, que sí llegaremos a las 40. Yo creo que lo ideal, aunque yo, y me imagino que igual que tú, vamos a todas, lo ideal, el término de 25 corridas sería un término muy aceptable, 25, 30, y si quieres, otoño hazla un poco más grande también, y haz otras pequeñas ferias de antes, por la de mayo, si quieres 2 o 3 corridas. Yo creo que la cifra ideal era la cifra de Chopera. Sí, 25, 24, es decir, 18 corridas de toros, 3 novilladas con picadores, 2 corridas de rejones. Con 18 corridas de toros te da tiempo a poner 3 tardes a todas las figuras, dar oportunidades a quien lo merece, y un poco, digamos, que se pueda ver la panorámica general del toreo. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que estas últimas 10 corridas de pegote que hemos tenido en los últimos años, en realidad eran los carteles de los domingos de verano, metidos en San Isidro. Con carteles absolutamente flojos en toros y toreros, o sea, no solamente exacto. Y yo creo que lo importante para mantener, hay que tener el equilibrio de mantener una temporada, porque otra de las cosas importantísimas que yo también abogo es que Madrid tiene que ser una plaza de temporada y tiene que haber toros todo el año. Y las corridas de los domingos de verano cumplían su función. Y cumplen esa función de que esas corridas de toros, que tiene que haber toros, sirven para que los triunfadores o aquellos que estén mejor se introduzcan en carteles, como ha ocurrido siempre en Madrid. O sea, tienen la función es que tú tienes que tener una oportunidad real, y esas oportunidades luego que no queden en el olvido, o sea, que sirvan para que esos toreros vayan a carteles importantes en la feria de San Isidro siguiente. La temporada tienen que ser oportunidades, y San Isidro el premio a quien ha aprovechado la oportunidad. Y figuras. Claro. Y figuras. Lo que no puede ser son carteles de oportunidad directamente en San Isidro. Claro, eso me parece que es equivocado. Es equivocado. Y... De todas formas, yo creo que esto del coronavirus va a tener unas repercusiones tan fuertes que yo creo que una de las cosas a las que va a obligar es a replantear San Isidro, ¿no? Porque además
Aparte de eso... Sí, o como con 2 abonos, o algo, ver alguna posibilidad. Porque es demasiado largo. Y luego, además, ya la crisis económica del año 2008 tuvo una influencia grande en San Isidro. Se perdieron muchos abonos, pero desde luego, se van a perder muchísimos. desde luego ya con esto se van a perder muchísimos. Pero un poco hemos hablado de cómo ha ido creciendo la feria, pero para volver un poco a sus inicios, pues yo creo que los años de Livigno Stouck, sobre todo los años 50 y 60, son años muy exitosos. Muy exitosos, ¿por qué? Pues en primer lugar por 2 generaciones de figuras del toreo, las de los 50 y los 60, llenas de nombres atractivos, muy amplias. Luego además un toro que lo propicia, un público amable, que no tiene nada que ver con lo que luego se va a estilar en Madrid. Entonces, las ferias de San Isidro de los años 50 y 60 pues son ferias muy triunfales. Ningún año falta la corrida donde salen los 3 a hombros con el mayoral. O sea, esta era una máxima. Y es pues las ferias pues de Aparicio y César Girón en los años 50. Digo Aparicio y César Girón porque los dos tienen una trayectoria en Madrid espectacular. Es increíble lo poco que ha toreado en Madrid Antonio Ordóñez, que no sé si sabrán los aficionados que se ha caído de San Isidro 6 veces. Es más, estuvo anunciado 5 corridas. 6. O 6. La del 62. 6 corridas ese año. Y se cayó por un puntazo en Tijuana. O sea, algo aprovechó tremendo. un puntazo. Sí, para caerse de las 6 sí. Y destrozar San Isidro, porque eso se destroza. Aquel año, Antonio Ordóñez lo llevaba a la empresa de Madrid, se había planeado San Isidro para el gran encumbramiento de Antonio Ordóñez, toreando casi la mitad de las corridas, y Antonio Ordóñez le entra a la pájara y con un puntazo en Tijuana se quita de la feria. O sea, le entró vértigo. Lo había hecho antes, lo volverá a hacer después, en el año 69 también lo hace, y se quitó 6 tardes, pero la jugada le salió mal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue dar una sustitución a Camino, otra al Viti, torearon los dos 4 veces. En otra sustitución toma la alternativa Andrés Vázquez, que también triunfa. O sea, las sustituciones se los dieron a toreros muy buenos, que triunfaron con mucha contundencia. Nadie se acordó de Ordóñez y se tuvo que retirar en Lima en octubre porque la jugada le había salido mal. Claro, y no solamente eso, es que esos fueron los grandes toreros de los años 60. Incluso hasta parte de los 70. Sí, los primeros años de los 70. Los años 60... Los años 60 son de Camino y el Viti, está claro. Totalmente. Que son los grandes. Y además que tampoco huyeron de la Plaza de Madrid. No huyeron. Y toreando sustituciones, claro, era menester. O sea, te quiero decir que son toreros que nunca han huido del Plaza de Madrid. Yo recuerdo siempre un cartel que ahora sería imposible con una ganadería que entonces era más dura que en la actualidad, como fue Victorino Martín. ¿Cuál? ¿La del 77 con Camino, el Viti y Miguel Márquez? Camino, Viti, o la que torearon Camino, Viti y Antoniete, me parece. Una de Felipe Bartolomé. No, una de Victorino. No. Una Victorino que toreó en Camino y el Viti, estoy convencido. La de Camino y el Viti fue en el año 77 y el otro fue Miguel Márquez. Y pasó lo siguiente. Seguramente tienes razón porque tienes una memoria tan abrumadora. Fíjate, me acongojas. No me acuerdo de corridas del año pasado. Pero de esas sí. De las que era pequeño y vi, sí. Entonces, el cartel eran toros de Victorino Martín, que eran unos toros mucho más fieros que los actuales. Mucho más fieros que los toros. Y eran Paco Camino, el Viti, que ya había toreado los victorinos en la feria del 73, y Miguel Márquez, que en ese momento tenía el marchamo de especialista y tal y cual. Una expectación desatada, la reventa funcionando a todo meter, y salieron 4 victorinos muy tobilleros que no dejaron hacer nada y 2 muy buenos, que le tocaron a Miguel Márquez. Como siempre pasa en estas cosas. Entonces, Camino y el Viti los mataron ante el enfado del público y Miguel Márquez dio una vuelta al ruedo en uno, cortó una oreja en otro. Con toda la plaza ayudando, que eso es muy de Madrid, ¿no? Claro, Madrid siempre ayuda al necesitado. Sí, pero vamos... Y al que no es necesitado lo machaca hasta los hígados. Pero vamos, tuvo esa suerte. Fíjate, lo importante es que Camino y el Viti, estando en lo más alto de su toreo,
toreaban cualquier tipo de corrida y toreaban a favor de obra. Pero tú fíjate que el Viti había matado la de Victorino en el año 73 también, y había matado la de Miura en el 67, que fue una corrida muy importante para el Viti, que solo cortó una oreja ese día, pero estuvo cumbre. Pero es que Camino... es muy importante la faena de Paco Camino con el famoso Serranito de Pablo Romero que en el año 71, que es una faena tremenda. Esa me acuerdo yo de ella. Y atento al cartel. El cartel original eran Antonio Ordóñez, Camino y el Viti, con la de Pablo Romero. Pero Antonio Ordóñez no pudo torearla porque un pino hermoso le había pegado un volteretón, que fue el volteretón que le quitó del toreo unos días antes, y le sustituyó Manolo Cortés. Pero fíjate que eso es una faena mítica, pues Camino eran pues omnipresentes en San Isidro. Fueron durante muchísimos años la base de la feria, Camino y el Viti. Eso no lo podemos decir, desgraciadamente, de ninguna figura de los años 2000 o 2010. Ninguna figura que siempre han ido a la corridita, a las dos corriditas. Nadie tiene el valor posible. de echarse la feria a la espalda. Nadie sabe. El año pasado intentó medio echársela, si quieres, por la suerte del sorteo, Rocarrey. Sí. No le salió mal del todo, es la verdad, se ha dicho. Pero no es un problema de un año, es un problema de muchos años. Las figuras tienen que demostrarse figuras siempre y en todo momento y en todas las plazas. Pero también quiero apuntar un detalle que se nos escapa. Es que hay que ser riguroso, porque si no se puede ser injusto. Camino y el Viti se echan las ferias a la espalda también en unos años que el público era más fácil. Claro, eso es verdad. Cuando el público de Madrid se radicaliza y triunfar en Madrid se vuelve muy difícil, pues los toreros se lo piensan. Entonces, ese factor también hay que tener en cuenta. Y luego hay que tener otro factor muy presente, que es el asunto del abono. Es decir, Livinio Stuig necesitaba de los carteles redondos porque tenía muy pocos abonados. Por aquel entonces había 4.000 abonados. Entonces, tenías que poner carteles muy buenos para llenar eso. Pero cuando el abono se puso de moda y estaba vendido el abono, torease quien torease, pues las empresas tendieron a carteles malos porque eran mucho más rentables. Tenía la plaza llena y encima ganabas una pasta con carteles mediocres. Entonces sucedió eso, es decir, la radicalización del público alejó a las figuras que torearon esporádicamente y encima a la empresa le vino de perlas que no vinieran. Porque claro, es decir, como tenías el abono vendido, con los carteles mediocres ganabas más. Entonces llegó un momento, por ejemplo, en los años de los Lozano, en los años 90, sí, que necesitas a la figura un día para que la gente no diga que no está. Pero solo un día. ¿Por qué? Porque como vendes el abono, cuanto más baratos sean los carteles, y eso también ha sucedido. Y yo creo que hay que referirlo. No, y tienes razón, y es justo que hasta la que llegó Manolo Chopera, aquí siempre los abonos con Jardón, el abonado no ocupaba más de la mitad, como mucho. Sí, la mitad de la plaza. Había siempre una mitad del ruedo que estaba sin abonar, por lo tanto, cualquiera que quería venir a los toros, siempre había buenas entradas, pero tenía entradas para entrar. Con la llegada de la época Chopera, eso se disparata. Totalmente. O sea, pasamos de seguramente las peores temporadas, que son la de Canorea y Berrocal. La de Berrocal, que son las dos más terroríficas temporadas. Sobre todo la de Berrocal. La de Berrocal fue algo terrible, Canorea tampoco es que estuviera muy brillante. Llega con nuevas formas y con unos criterios empresariales diferentes Manolo Chopera, y evidentemente relanza la Feria de San Isidro a unos niveles terribles. Vamos a ver. Terribles, o sea. Yo, por hacer así un poco de historia y por hacer una cronología, una consignación inevitable. En la historia romántica de San Isidro hay que hablar de la faena de Antoñete al Toro Blanco en el año 66. Hay que hacer una referencia porque probablemente sea la faena más mítica de todo San Isidro, ¿no? Con la suerte de que fue televisada y que la vimos en toda España, que eso es importantísimo. El San Isidro del 66, que quizá fue el más exitoso de toda su historia, donde hubo más orejas. Total, que los San Isidros de los 50 y los 60 son San Isidros de mucho triunfo, y esto cambia a mediados de los años 70. Aquí arriba tenemos
la Feria del Cambio, la del año 75. Hay un libro Hay un libro de Vidal, de Joaquín Vidal, que dice se llama la Feria del Cambio, llama ¿no? así, la Feria del Cambio. En el año 75 cambia el ambiente. Hay un público mucho más duro, un público que protesta mucho, pero también hay que intentar explicar las razones de ese cambio. O sea, se pasa de una actitud tolerante con los defectos del torero, compasiva incluso con el torero, que aplaudía con facilidad, que daba triunfos, se pasa a una actitud muy censora y muy dura. Pero yo creo que hay varias cosas que explican el cambio. Una, lo que estaba pasando con el toro. El toro se estaba cayendo de modo alarmante. Empieza a caerse de modo alarmante en los 70. Yo creo que nunca se ha caído tanto como en aquellos. Por la falta de raza y también porque se empezaron a lidiar mucho más grandes. Entonces, las corridas tienen un hándicap en ese momento, que es el de las caídas. 1. 2. La brillantísima generación del cordobés, que por cierto tiene un palmarés en Madrid muy bueno. El cordobés Diego Puerta, Camino y el Viti, pues o se han retirado o ya son toreros muy veteranos, que están dando sus últimas lecciones magistrales. Y los que les tienen que sustituir, en ese momento no concitan ese interés. Hay una crisis de toreros. 3. Yo tengo otras teorías, pero bueno, a lo mejor es... Crisis nacional. Es decir, está cambiando el aire políticamente en España. Se ve que el régimen de Francisco Franco está a punto de acabar. Hay una inquietud y eso se muestra en los enfados de la Plaza de Toros. Y 4. Fernando Jardón Castet. Se ha jubilado Livinio Stuick, que ha inventado la Feria de San Isidro, ya ha hecho de ella el referente de la temporada, y le sustituye Fernando Jardón, que era hijo y nieto de los accionistas principales de Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima. Fernando Jardón fue un desastre. Abandonó la temporada completamente, redujo el interés a San Isidro y luego pues unos San Isidros que estaba todo el mundo acostumbrado a unos San Isidros con unos carteles muy buenos y ya fueron carteles no tan buenos. Entonces los años 70 fueron una auténtica olla de grillos. Me estoy acordando de la última feria de Jardón, que fue un desastre. Bueno, tuvo una corrida muy encastada de Victorino, con la que salió por la Puerta Grande Ruiz Miguel. Manzanares hizo quizá la faena de su vida en Madrid a un toro de Manolo González que se llamó Clarín, en el año 78. Además hizo una faena preciosa. Para mí la mejor faena que ha hecho Manzanares en su vida. En su vida. En su vida, ¿eh? Después la que tan alabada de Madrid, a mí me parece una no faena, tiene ni punto de comparación. Vamos, muy mediocre, cuidado. Sí. Y además ese fue el gran Manzanares, el de los años 70. Sin lugar a dudas, ese Manzanares a mí sí... Bueno. Ilusionaba, lo que pasa luego se quedó en otra cosa. Bueno, y además es que tú fíjate, lo mismo. Luego fue un torero muy cantado por los profesionales, pero que no toreaba con esa limpieza cristalina, ni hacía esas cosas tan macizas como en los años 70. Pero además es que de esa corrida me acuerdo perfectamente. Un Andrés Vázquez catatónico ya, que ocupaba ese puesto de privilegio porque le apoderaba la empresa. Catatónico, fatal. Y un Capea que le descubre el toro a Manzanares en un quite por chicuelinas. Me acuerdo de esa corrida perfectamente. Bueno, pues esos fueron los dos hitos de la Feria del 78. La faena de Manzanares al toro de Manolo González y Ruiz Miguel, que se encuentra por primera vez con los victorinos, sale por la Puerta Grande con ellos y se inicia una historia gloriosa que va a durar muchísimos años. Sí, está claro. Entonces, sí, además, con un amor auténtico y además con un entendimiento... Y correspondido. Y un entendimiento magistral de ese tipo de embestida. Sí. Pero hay otro punto que también habría que tocar sobre la evolución, y hay un punto clave que es el rabo de Palomo. Y me explico. Radicalizó mucho a la plaza en el 72. Hasta el rabo de Palomo había una división tremenda entre determinadas críticas, entre dos tipos de críticas. Una compuesta por Vicente Zavala, por Alfonso Navalón, por Joaquín Vidal, por otra serie de digamos, periodistas que nuevos y con nuevos brotes, y si quieres hasta ideológicamente nuevos también, contra unos periodistas, Campos de España, Curro Fetén y otra serie de periodistas, si quieres, clásicos, que de alguna forma pretendían y pretendieron permanentemente, y así lo escriben de forma descarada en el toreo, que es la
en el ruedo, perdón, en el toreo, que es la revista de referencia de aquellos tiempos, o una de las revistas de referencia, que por qué demonios Madrid iba a ser diferente a todas las plazas, sí, sí. Que Madrid tenía que unificarse y aquí a los toros se venía a divertirse. Sí, sí. También un poco mezclado con el cordobés. Sí, es la secuela del postcordobesismo. Entonces, cuando se va el cordobés tiene que haber un sustituto y de alguna forma eligen que sea Palomo. Y lo eligen toda esta serie abanderados por alguien como es Pangua, que fue presidente el presidente que concedió el rabo, pero que además en sus declaraciones permanentes y conferencias que dio en Rioja dijo cosas bastante bárbaras en ese sentido. Claro, entonces esa división de la prensa, el punto de inflexión es el rabo. A partir del rabo, unos dicen, lo hemos conseguido, Madrid ya, ¿por qué no va a dar rabos? No. Fue todo lo contrario, fue el fin de una época. No, eso es lo que decían unos. Sí, sí. Lo que decían ese tipo de toreros como Campo de España y demás, decían, hemos conseguido, vamos a conseguir, ahora hay que dar más rabos y que España y que Madrid sea como cualquier plaza del resto de España. Y por lo contrario, hubo otros nuevos periodistas, y algunos no tan nuevos, que decían, no, Madrid tiene que mantener un estatus y una personalidad propia, la seriedad debemos entender, ya hemos conseguido algo muy serio, como es el guarismo, que se consiguió en el 71, y que iban a empezar 69, a lidiar. Vamos. Sí, pero iban a empezar Se a lidiar. Empezaron a lidiar en el año 72. Pues justamente el rabo. O sea, te quiero decir, ya hemos conseguido aspectos de seriedad, ya no tenemos el letrero avanzado. Vamos a explicarlo. Cerraron los primeros en el 69 y cumplían 4 en el 73. Pero claro, hubo 4 años en el 72, evidentemente, porque claro, si no era imposible. Había un desabastecimiento. Claro, pero lo que quiero decir es que para mí ese punto de inflexión de la crítica conlleva a la creación en Madrid, concretamente en Madrid, que es la Andanada del 8. La Andanada del 8, que es el primer sector contestatario, crítico y duro. A raíz de la Andanada del 8 nacen también unos jovenzuelos, digo jovenzuelos porque son amigos míos, que son la Asociación Juvenil Taurina. Por cierto, hay una corrida fundacional en el escándalo. Porque la corrida del rabo de Palomo todo el mundo se acuerda. Pero nadie se acuerda del primer gran escándalo, donde las cosas se desmadran y la policía armada no es capaz de controlar la situación. Y no solamente ¿Tú te acuerdas de esa corrida? Fue en el 71, creo. Me parece que fue en el 71. 73. Pues no, es que en el 71 existe, entonces es otra protesta. La primera protesta donde salen espectadores del ruedo y donde existe el primer problema de orden público en el tendido del 7 es en el 71 con una corrida. Después es posible que sea tuya que el 73. ¿Qué corrida dices tú? Ahora no me acuerdo. Es que en el año 73 hay una corrida que, por cierto... pero no, era una ganadería a priori dura. Ahora te cuento, o sea, en el año 73 hay una corrida del Duque de Pino Hermoso en la Feria de San Isidro del 73. Una corrida del Duque de Pino Hermoso con el siguiente cartel. Un cartel de toreros jóvenes. Ángel Teruel, Juan José y Ruiz Miguel. He preguntado a 2 de los afectados por la corrida. Se acordaban perfectamente. Solo me falta preguntar a Ruiz Miguel por ella. Toros del Duque de Pino Hermoso, San Isidro del 73, Ángel Teruel, Juan José, Ruiz Miguel. Una corrida aparentemente de toreros jóvenes, con todas las bendiciones, donde no va a haber ningún problema. Ningún problema para nada, sí. La corrida estaba muy mal presentada, se cayó entera, se montó la de Dios. La corrida duró 1 hora y media, porque el público no soportaba aquello. Los grises no controlaron la situación. Ese es el día, o sea, el día de Palomo es el final de una etapa. Final de una época. Y el día fundacional de la nueva es esa corrida de la Feria del 73. Probablemente. Sí. Y ya, el 75 ya es escándalo diario. Claro. El 75 ya es escándalo diario. Es de alguna forma esa afición, entre comillas, crítica, ganar la pelea. Sí. Ganar la pelea. Donde incluso cambian hasta los tipos y formas de protestar. Cambian ese tipo de protestar que era cantado muchas veces. Susanita tiene un ratón. Susanita tiene ratón, no me gustó la corrida que hemos visto en el apartado. Parecía que era bravía y un saldo nos han mandado. Y cosas por el estilo.
o la cabra y todas esas cosas que se cantaban. Se cantó la forma de protestar, que era del ronquillo, que era muy particular, un taxista. Luis Pelayo, el ronquillo, que se sentaba en el bajo del 7. El bajo o la primera fila, no sé si era el bajo o la primera fila. El ronquillo había desaparecido. Aparecían tipos nuevos como el Lupas, que seguían cierta trayectoria, pero también aparecían otra serie de elementos dentro del 7 con otras formas diferentes de protestar. Se inventó el pañuelo verde. O sea, te quiero decir que se hacía un tipo de protesta muy diferenciada a las protestas que se hacían anteriormente y en el resto de las plazas. Y eso de alguna forma subió los humos de un público que se hizo excesivamente intolerante. Y lo digo yo que estaba en ese tendido y me fui. También me fui cuando la intolerancia llegó con César Rincón y el Toro Bastonito. Ahí dije, hasta aquí hemos llegado. Un comentario de aquellos años que salió publicado en un periódico decía: en Madrid el espectáculo está en el público. Este comentario es terrible, ¿eh? En realidad es nefasto. Es terrible. Supone desvirtuar todo. Claro, es terrorífico. En realidad no se habían subsanado los vicios que se criticaban de la anterior etapa. En realidad se estaba iniciando una etapa absolutamente desquiciada y también negativa. Claro, o sea, la etapa venía viciada por los vicios que había anteriormente. Sí. O sea, y no se ha sabido encontrar un punto medio de una afición crítica, una afición exigente, pero una afición generosa sobre todo ante el esfuerzo. Sí. Y bueno, tal vez uno intenta, yo creo como aficionado intento llegar a ese entente de ser crítico, porque hay que serlo, pero ser generoso, porque también creo que es necesario serlo. Y es necesario para encontrar esta unión entre los que son todos los estamentos de la fiesta, aficionados, fundamentalmente que son los que sostienen toda esta historia, ganaderos, toreros, empresarios. Yo creo que ya digamos que San Isidro vive su punto más bajo, su caída a los infiernos, los años 78, 79 y 80. 78 es la última feria que da Nueva Plaza de Toros de Madrid, la última feria de Jardón, que ya hemos hablado de sus hitos, que fueron Manzanares y Ruiz Miguel, pero no hemos hablado de sus pozos abisales, como fue la famosa corrida de Pablo Romero suspendida por una huelga de subalternos. Que es una de las cosas más tristes que ha ocurrido en esta plaza. Fue una cosa tristísima. Bueno, y además, pero es que era la tercera suspendida, porque había habido otras 2 corridas suspendidas por problemas de corrales y tal. La última feria de Jardón fue desastrosa, entonces la plaza sale a concurso. Nunca había salido la Plaza de Madrid a concurso, porque claro, como Nueva Plaza de Toros de Madrid la había construido, había tenido derecho a explotarla durante muchos años. Entonces sale a concurso en el año 79 y en realidad no fue un concurso, fue una subasta. La plaza se dio al mejor postor y el mejor postor fue Diodoro Canorea, el conocido empresario de Sevilla, pero el dinero se lo habían puesto unos señores de Albacete, y había que pagar la muy respetable cifra de 164 millones y medio de pesetas, que era una auténtica bestialidad en el año 79. Y más teniendo en cuenta que Jardón había dejado la plaza al loro, con 3.000 abonados nada más. Entonces es la feria del 79, la feria de Canorea, que fue una feria, vamos a decir, muy contestada y muy criticada. Y eso que Canorea hizo cosas buenas. ¿Qué cosas buenas hizo Canorea? Pues por ejemplo, un recambio en ganaderías. Jardón siempre llevaba las mismas ganaderías que salían malas y este intentó traer las buenas. También, por ejemplo, intentó hacer carteles muy redondos, porque también la táctica de Jardón era uno que interesa, uno del medio y uno que no interesa nada, pues intentó redondearlo. Estas fueron las virtudes, pero de la feria. Y la prueba es que cuando llegaron las corridas buenas, la feria fue muy buena, pero claro, en las otras no había ni media entrada. Todo el mundo se fijó en lo malo y no en lo bueno. ¿Y qué fue lo malo? Pues lo malo fue toda la primera parte. La primera parte estuvo llena de toreros de Albacete para conformar y complacer a sus socios, que no tenían nada que decir en Madrid.
y además un montón de rejoneadores, porque quiso quedar bien con los Peralta, con los Domé, con Vidría, con todo el mundo, y entonces cometió la gran ligereza y el gran desliz de anunciar 2 corridas de rejones. Y se lo comieron. Esto no es Sevilla, esto no es Jerez, señor Canorea. Luego se han llegado a dar 4 y nadie ha dicho nada. Entonces todo el mundo se fijó en la pésima primera parte y en los rejoneadores y no en la gran segunda parte, que por cierto el gran triunfador de aquel año es Paquirri con los Torre Estrella. Entonces me acuerdo yo que la víspera de la primera corrida buena, la mañana de la primera corrida buena, cuando ya habían pasado todas las malas, fue muy curioso el titular de la hoja del lunes, que yo siempre lo veía de pequeño, que era el periódico que entonces salía los lunes porque no había el lunes prensa, solo la hoja del lunes. Y el titular de la hoja del lunes era: ayer terminó la feria de Albacete y hoy empieza la feria de San Isidro. Entonces Canorea, los primeros 10 días fueron desastrosos, los otros segundos fueron buenos, pero todo el mundo recordó los todo el mundo, o sea, y además y perdió un dineral. El problema no fue el desastre de los 10 primeros o de la primera semana. El problema fue esos 160 millones, sí, claro, que es una auténtica bestialidad, donde se quería exprimir la burra a las, digamos... Y además Canorea, encima, pues se vio, cuando finaliza la temporada y había unos números rojos enormes, sus socios de Albacete, después de haberles puesto a todos sus toreros en la feria, pues resulta que le dieron puerta y no le dieron puerta y no le respaldaron económicamente. Sí, pero el recambio fue todavía peor. Entonces llegó Berrocal. Porque llegó Berrocal, llegó Berrocal y fue el desastre más absoluto de la historia. O sea, y resulta además bueno, corridas suspendidas por falta de toro. Anunció al cordobés 2 veces que no vino porque dijo: pero ¿cómo voy a ir si no he firmado nada con este señor? Fue un caos. Y claro, aquel caos hizo que la Diputación, por aquel entonces de Madrid, reaccionara y llamara a Chopera. Bueno, ha pasado lo de siempre. Nos han echado el toro al corral de tanto como hemos extendido la faena, porque claro, hemos terminado con el desastre de Martín Berrocal en el año 80, hace este año exactamente 40 años, pero nos quedan los 40 años más recientes, entonces tenemos que hacer otro programa. Entonces, si te parece, vamos a acabar aquí el primer programa sobre San Isidro, pero eso sí, vamos a recomendar antes unos libros. Perfecto. Porque estamos en la librería Rodríguez, que como todo el mundo sabe es un pozo de sabiduría taurina en el centro de Madrid, en el Paseo Marqués de Zafra 31, y entonces, como estamos hablando de San Isidro, pues voy a recomendar 2 libros específicamente dedicados a San Isidro, que aparecieron los 2 cuando la Feria de San Isidro cumplió 50 años, en el año 1997. Por ejemplo, 50 San Isidros 50, de Diego Lechuga, publicado en la Alianza Editorial. Es un libro excelente, es un libro buenísimo. Está escrito con muchísima amenidad, no es nada muy pesado, ameno, Lechuga, muy ameno, Lechuga. y tiene una visión muy lúcida de lo que fue San Isidro. Y luego, ese mismo año, se publicó 50 ferias de San Isidro, lo publicó la Comunidad de Madrid mano a mano con la editorial Rubiños, y el autor es Antonio González Pérez, que es un aficionado del tendido 7. Y también es un libro que le recomiendo porque además está ilustrado con el cartel de cada año. Es un libro bonito que yo creo que merece la pena tener. Sobre todo es un libro bonito. Es un libro bonito que merece la pena tener. Sí. Pues yo no voy a recomendar específicamente San Isidro, pero sí de los 3 grandes libros, digamos oficiales, de alguna forma, de las ventas. Uno son 50 años de corridas. En el cincuentenario de la Plaza, en el 81. Se editó este libro que tiene artículos verdaderamente magníficos. Además está muy bien ilustrado y es recomendable para todos ustedes. Y al final tiene una estadística de todas las corridas hechas en estos 50 años. Sí. Que está bien, aunque yo les digo que si quieren ver estadísticas de Madrid, fíjense en que son 75 años, que tiene las estadísticas de José María Sotomayor, que son absolutamente excelentes. Es lo mejor que tiene el libro. Este es el de los 75 años de 2007. Lo mejor que tiene el libro es la estadística. Igual que los artículos son mucho mejores. Eso es. Los del 50 años de corridas, en los 75 años de corridas, que entonces estaba Bella, me parece. Estaba Bella, sí.
que, bueno, ella es una persona con la que yo me llevo muy bien, pero no están tan bien escogidos los artículos como en el anterior. Yo creo que en este volumen el mejor artículo es precisamente el de Manolo Molés, que habla de la historia empresarial de la Plaza de las Ventas, de las distintas empresas. Es lo más interesante, pero el libro de los 50 años tiene muchísimos mejores artículos. Y después hay un tercer libro, que es como un apéndice de 75 años. No es un apéndice, este es un libro Toda la estadística. Toda la estadística de Madrid hasta el 2014, hecha por José María Sotomayor, que es, a los que le gusta ver las estadísticas, es absolutamente recomendable. Es exactamente eso, las estadísticas de todas las corridas que se han dado en Madrid. Si a alguien le interesa, este es un ejemplar único en ese sentido. Desde luego lo recomendamos vivamente, porque además sucede una cosa: en la Plaza de Toros de Madrid es el palenque principal de la historia del toreo, por lo tanto quien conoce la historia de la Plaza de Madrid conoce el toreo. Pues muy bien, aquí nos despedimos porque vamos a hacer un segundo al toro por los cuernos comentando los últimos 40 años de la Feria de San Isidro. Muchas gracias, te esperamos para también comentar esta segunda parte y sigan viendo al toro por los cuernos.